¿Qué pasa con la libertad de expresión en México? ¿Estas intervenciones del presidente vulneran la libertad de expresión o son solo el necesario derecho de réplica ante una prensa feroz, golpista y despiadada que está jugando en contra del gobierno porque le retiraron el dinero? La representante en México de Reporteros Sin Fronteras, la periodista Balbina Flores, va a charlar conmigo esta noche de este y otros asuntos relacionados con este tema, que es de vital importancia. También vamos a tener el cartón semanal de Chema y, como lo prometimos la semana pasada, pues una charla profunda y abundante con nuestra principal fuente de información, con ustedes que nos sintonizan, que nos ven a través de Rompeviento Televisión por Internet. Yo soy Luis Guillermo Hernández y quiero poner en su radar esta información. Comenzamos. Muy buenas noches a todos ustedes que nos acompañan aquí en Radar. Hoy, pues miércoles 22 de abril del año 2020, seguimos en la sede alterna de Rompeviento Televisión por Internet, transmitiendo sin perder el contacto con usted, pero también tratando de, pues, paliar un poco las condiciones de trabajo en nuestros estudios tradicionales. Estamos buscando que nuestro equipo y nosotros mismos pues estemos en cumplimiento estricto de los ordenamientos sanitarios de la autoridad federal, que establecen, bueno, pues que quienes no tengamos nada que hacer en la calle, pues nos quedemos en nuestras casas para ayudar a que esta curva epidémica del coronavirus pues no llegue a niveles inmanejables para la sociedad mexicana. Y bueno, pues aprovechando todas estas posibilidades electrónicas, las posibilidades técnicas y digitales, pues estamos transmitiendo desde el corazón de la Ciudad de México, en la colonia Cuauhtémoc, donde tiene usted su casa, que es mi casa, y estamos aquí transmitiendo para todas ustedes y para todos ustedes, intentando hacerle ver la otra cara de la información que día a día estamos consumiendo en México, tratando de presentarle esa voz distinta, esa opción diferente, esa posibilidad de entender las cosas desde otra perspectiva que no necesariamente va usted a encontrar en los medios tradicionales. Estamos invitándola para que se ponga en contacto con nosotros a partir de este momento. Queremos charlar con usted, queremos escucharle, queremos conocer sus puntos de vista, leer sus comentarios. Quiero especialmente escuchar sus puntos de vista en torno de este asunto que ha generado mucha controversia, sobre todo porque pues nos ha llamado a muchos periodistas a indignarnos de una manera especial en estas horas con los comentarios del presidente de la República. Y tiene que ver no con el asunto que algunos en redes sociales me comentaban de que me ponía el saco cuando el presidente descalificaba a la prensa y de que me ponía el saco cuando el presidente hablaba de malos periodistas. No, tiene que ver con otra cosa. Tiene que ver, y lo vamos a ver, lo vamos a tratar de analizar en este programa con mucho detenimiento. Tiene que ver con algo en lo que hemos insistido en los últimos días, en las últimas horas, con la posibilidad de empujar un cambio de discurso, pero también con la posibilidad de empujar un cambio de dinámicas que nos ayuden a refrescar la relación de los medios con el poder, pero también la relación de la sociedad con los medios. Y ese es el asunto que está permeando en estos momentos, en esta circunstancia. Vamos a tener un programa en el que nos vamos a tratar de presentarle tres aristas que me parecen fundamentales para entender esta dinámica mediática en la que estamos inmersos. Por un lado, la lucha por la libertad de expresión, que no tiene que ver solamente con que uno publique o diga lo que quiere decir en los medios, no. Tiene que ver también con la ética,
con la cual se explica y se expresa la realidad a través de los medios. Y tiene que ver con la relación y la custodia del Estado, del poder, a ese derecho y a esa libertad, que son asuntos no necesariamente sencillos, pero que vamos a tratar de hablarlos de una manera pues asequible a usted. Pero también hay otro asunto, el asunto del dinero que el gobierno utiliza para comprar publicidad en los medios de comunicación, un asunto que atraviesa esta problemática de hoy y que tenemos que esclarecer, tenemos que redefinir y tenemos que empujar hacia una nueva perspectiva. Porque, lo dijo hoy el presidente muy claramente, algunos medios están enojados porque les retiraron la subvención. Y esto es cierto. Pero también hay otra cosa que es importante. El gobierno de López Obrador tendría que empujar una nueva realidad, una nueva dinámica de otorgamiento de esa publicidad. Y ese no es un asunto menor, es un asunto al que le ha dado la vuelta prácticamente todo el gobierno en esta administración y en las anteriores, porque a nadie le gusta esclarecer los términos de la relación entre el poder y los medios de comunicación. Es un asunto tan difícil y tan problemático que es importante analizarlo. ¿Quiénes son los consentidos del gobierno en términos publicitarios en esta administración? ¿Quiénes lo fueron antes? ¿Y cómo ha cambiado, si es que ha cambiado, esta dinámica? ¿Cómo se ha movido esta perspectiva? Quiero, por supuesto, contar con su participación, porque en este asunto, en esta dinámica, su colaboración, su punto de vista son vitales. Me parece que es importante que en este momento usted que me ve, usted que nos escucha a través de sus dispositivos, a través de sus plataformas, se involucre en esta discusión y se involucre además con una perspectiva crítica, con una perspectiva que nos ayude a todos a resolver esto que está irresuelto. Vamos a comenzar. La invito a seguirnos en nuestras cuentas de Twitter, @rompeviento, y también en mi cuenta personal, @LuisG Hernán. Por supuesto, si usted nos está escuchando a través de Facebook, pues bienvenida, bienvenido a la página de Rompeviento, Rompeviento TV, y a través de la plataforma de YouTube, donde también en el canal de Rompeviento transmitimos esta emisión. Y vamos a comenzar planteándonos una pregunta, si es que es importante entenderla. Vamos a pensar que en esta discusión el presidente se enfila en torno de ciertos medios, pero no sabemos si ese realmente es su papel, si eso vulnera el principio de libertad de expresión o no. Creo que tenemos en la línea ya a Balbina Flores. Balbina, ¿nos escuchas? No, ¿verdad? Tenemos ahí un problemita técnico. La pregunta es, ¿el presidente de la República vulnera la libertad de expresión al atacar a un medio de comunicación o a un periodista? Cuando le dice chayotero a un chayotero, ¿está agrediéndolo? ¿Está defendiéndose? ¿Dónde están los límites? ¿Y cuáles tienen que ser estos límites? Vamos a ir a un pequeñísimo corte y vamos a platicar con la periodista Balbina Flores, la representante de Reporteros Sin Fronteras en México, para hablar sobre este asunto. No se vaya. Y bueno, tenemos en la línea a Balbina Flores. Ella es la representante en México de la Organización Internacional Reporteros Sin Fronteras. Hablábamos hace un minuto de cómo los dichos del presidente de la República están entorpeciendo la relación con los medios, pero una cuestión que también está en la discusión aquí es que los medios tampoco están haciendo mucho de su parte para que esta situación se dirima. Hoy mencionábamos, antes de ir al corte, mencionábamos que la organización Artículo 19, una organización encargada, enfocada en la protección a periodistas en riesgo y también pues en el análisis de la circunstancia mediática y periodística en México y en las distintas regiones de América Latina, hablaba
de un llamado a que el presidente de la República dejara de emitir, dijo la organización, discursos estigmatizantes, tomando en cuenta el contexto de violencia y de acoso que viven los periodistas en México, pero también le hacía un llamado a los dueños y a los directivos de los medios, una cuestión que muy poco se toca, pues para que cumplan con el deber de garantizar los derechos de las audiencias y aplicar códigos de ética, una cosa que prácticamente no se conoce en los medios de comunicación, códigos de ética que promuevan y garanticen el derecho a las garantías individuales de los ciudadanos, pero también el derecho de las audiencias a una información veraz. Balbina, este es el contexto en el que estamos hoy analizando los medios. ¿Tú qué opinas de esta circunstancia? Bueno, primero hay que decir que el contexto en este preciso momento es una situación no solo para México, sino para América Latina. El horizonte para la libertad de expresión en este continente cada vez más se oscurece. No es muy clara esta situación. Como ves, es una situación que prevalece en toda América Latina, donde pues se han registrado muchas situaciones muy complejas de cuestionamientos hacia la prensa. Un ejemplo, el caso de Bolsonaro en Brasil, por mencionar un hecho. Así es. Pero hay muchos otros, ¿no? En el contexto actual, primero hay que decir que no podemos pasar desapercibido. Para nosotros en Reporteros Sin Fronteras, tal como lo mencionamos ayer en nuestro informe sobre la clasificación mundial de libertad de prensa, que la prensa a nivel mundial y en México en particular, pues vive una situación muy difícil por las condiciones sanitarias que ahora se están enfrentando. Entonces no podemos pasar desapercibido este contexto para hablar del tema que ahora me preguntan. Así es. Y coincidimos en este caso con artículo 19, y no es la primera vez que lo planteamos a la presidencia, al presidente, numerosas organizaciones, en el hecho de que no se debe estigmatizar a los periodistas, no se debe estigmatizar a aquellos periodistas. Digo, que lo que el presidente mencionaba esta mañana era muy claro. O sea, por ejemplo, hablaba de que no hay un periodismo independiente. Digo, en esta parte se equivoca totalmente. Tú eres, por ejemplo, uno de esos periodistas independientes. Entonces, me parece que a veces hay afirmaciones que no son tan correctas, ¿no? Y eso también hay que decirlo. Entonces, en esta parte coincidimos, sobre todo porque hay que tener muy claro, o sea, de quién vienen estas expresiones son del presidente de la República, no es cualquier persona, no es cualquier ciudadano que se expresa, aunque como él lo ha dicho muchas veces, él tiene también derecho a expresarse y a decir lo que piensa. Eso es correcto, pero lo que es cierto es que él es un gobierno, un presidente que tiene una responsabilidad frente a la sociedad. Ya no hablemos de los medios, sino frente a la sociedad, ante la cual pues tiene que ser muy respetuoso de la libertad de expresión. Podemos cuestionar, podemos hablar de medios, podemos hablar de periodistas que no son honestos o que son poco éticos, pero la verdad es que no sé si esto le corresponde decirlo directamente al presidente. La responsabilidad de un gobierno, como hemos dicho esta mañana en nuestro tweet, es garantizar el ejercicio periodístico en todos los niveles de gobierno. Esto para nosotros es lo fundamental. En el informe que ustedes presentan, al que haces mención, señalan ustedes la hostilidad hacia los periodistas y los medios de comunicación como un asunto que se ha intensificado y se ha vuelto más profundo. Y señalan, estoy leyendo textualmente el informe, que dicen ustedes, pocos atacan a la prensa con tanta ferocidad como Donald Trump, el presidente de Estados Unidos. Y esa actitud ha empeorado aún más en este 2020. ¿Podemos decir que el presidente López Obrador está a ese nivel? No, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que no podemos compararlo con Donald Trump, desde luego, porque el presidente Andrés Manuel es Andrés Manuel y tiene su propia forma de decir las cosas, pero obviamente que sí
podemos decir que desde que llegó sí se ha caracterizado por tener este discurso que estigmatiza, que hace señalamientos muy directos. Puede tener la razón o no puede tenerla. Lo que nosotros decimos es el presidente, y el presidente tiene en cualquier país, como dicen aquí, y en China, tienen una responsabilidad frente a los ciudadanos y frente a los medios de comunicación. Entonces, digo, esta es una cosa que hay que reflexionar muy a fondo, pero como bien te decía, el panorama para América Latina no es tan claro, es cada vez más gris, donde los gobiernos autoritarios, los gobiernos pues que cada vez se sienten cuestionados por las preguntas de los medios, de la prensa, y se sienten, digamos, pues de alguna manera amenazados. Esto no es nuevo, también hay que decirlo. O sea, claro. los gobiernos siempre han sido, digamos, la prensa no es no está para eso, no está para hacer adular o para felicitar a nadie. La prensa, su trabajo es informar, su trabajo es decir lo que está pasando de manera clara y precisa, su trabajo es decir lo que ocurre en cada rincón del país. Ese es el trabajo de la prensa, ¿no? Hay una cuestión en la que insiste mucho el presidente López Obrador y que es, digamos, su principal argumento cuando se le critica por esta incursión verbal en contra de los medios. Dice él, estoy utilizando mi derecho de réplica, estoy utilizando mi espacio para defenderme, para explicar, para defenderme del ataque de los medios de comunicación, de ciertos medios de comunicación. Me pregunto si esto puede entenderse así, o si es una mala interpretación o una sobreinterpretación del concepto de derecho de réplica lo que está ejerciendo el señor presidente. Bueno, primero hay que recordar que hay ya una reglamentación en ese sentido en México que tiene que ver con el derecho de réplica y que se establece de qué forma, de qué manera se tiene que ejercer este derecho. Ajá. No es lo que se me ocurra, ¿no? Hay procedimientos que se tienen que llevar a cabo, y en este caso vuelvo al tema, o sea, el presidente de la República es el presidente de la República. Y aún así estoy de acuerdo en que tiene derecho a la réplica, pero también tiene una investidura, ¿no? Claro. Aquí voy a mencionar que hay una serie de lineamientos que son públicos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se han difundido, en el sentido de cuál es la responsabilidad de los funcionarios. O sea, y una de las principales responsabilidades es precisamente en este sentido de que hay límites, ¿no? Hay límites, sobre todo porque son autoridad. Claro. ¿No? Los medios, en este caso los periodistas, porque, bueno, digo, él siempre se refiere a los periodistas, ¿no? Así es. O sea, entonces dice, hay una responsabilidad de los funcionarios frente a la prensa. Ajá. Y su responsabilidad, digamos, en todos sus niveles, primero tiene que ver con el respeto. El segundo tiene que ver con este lineamiento de, bueno, las y los periodistas tienen derecho a la información, a conocer lo que está pasando, a investigar, a informar, ¿no? Y la autoridad tiene la responsabilidad de tener esa información disponible, digamos. Entonces, hay una serie de lineamientos en ese sentido que creo que se tienen que seguir, ¿no? O sea, desafortunadamente, pues bueno, se han dado este tipo de situaciones, no es la primera vez, y lo sabes bien, en Claro. que se dan estas arengas, digamos, con los medios en las conferencias mañaneras que ya se han hecho cada vez más comunes,
pero creo que lo interesante, no nos tendríamos que quedar en esa discusión. O sea, lo interesante es que también, y eso lo reconocemos, esto implica también un mayor reto para los periodistas que cubren la mañanera, ¿no? Así es. O sea, los periodistas en la mañanera, pues sí tienen que ser más directos, más claros, como lo hizo Reina Aide esta mañana en la conferencia. Digo, o sea, con todo el respeto y con toda que se merece el presidente, preguntarle, ¿no? O sea, no puede haber una prensa que, digamos, solo es consecuente con lo que la autoridad quiere, ¿no? Entonces yo creo que también esto hay que verlo de una manera positiva, no podemos decir también que todo es negativo, o sea, tenemos que reconocer que la prensa también se ha visto obligada, las y los periodistas, a hacer preguntas más concretas, más directas, digamos, el trabajo del periodista, del reportero, es eso, es preguntar y preguntar 2, 3 veces, puede preguntar, ¿no? Pero la responsabilidad del presidente es contestar, ¿no? Así es. No descalificar, no, digamos, ese tipo de cosas, pues no van por la investidura, ¿no? Hay una cuestión que permea esta discusión y la estoy ahora leyendo en los primeros comentarios de la gente que nos ve amablemente a través de Rompeviento, y es el asunto de que parece ser que a la prensa no se le puede cuestionar desde ninguna plataforma, y sobre todo que el gobierno, el presidente en este caso, no puede cuestionar a la prensa, y parece que esto es algo que atora la discusión porque no podemos avanzar de ese punto. Dice algunos lectores, te voy a leer rápidamente. Ahora resulta que a la prensa no se le puede cuestionar. Parece que no sabes la existencia de Ciro Gómez Leiva, Dóriga y Dolores, etcétera, prensa que está en contra de la ciudadanía y a la que el presidente defiende. Es decir, este es un asunto que está muy contaminado, Balbina, y me pregunto cómo podríamos encauzar la discusión de los límites de la participación y la confrontación del gobierno con la prensa, y al mismo tiempo empujar hacia esa nueva dinámica que podríamos desarrollar. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, no es nada fácil esa parte. Creo que hay que trabajar mucho, no solo del lado del gobierno, sino del lado de los medios y de los periodistas. Hay una responsabilidad en ambos lados, ¿no? Esto no lo desconocemos. Digamos que en principio, partiendo de que la figura del presidente es una autoridad no solo ante los medios, sino es una autoridad frente a la sociedad en general, y lo que el presidente diga o deje de decir, pues la sociedad lo toma así, ¿no? Y más en un país donde hay tanta polarización desde las elecciones desde hace 2 años. Exacto. Y hay tanta polarización, entonces, pero así como dicen, echarle gasolina al fuego no ayuda mucho, ¿no? Entonces creo que en este sentido el diputado, o sea, quien sea, están establecidos en la Constitución. Así es. Para empezar. Así es. De ahí para allá hay muchas otras normas que se tienen que seguir. Entonces, nosotros no vamos a poner límites que ya están dentro de la Constitución, que están en los convenios internacionales, en los declaraciones internacionales de libertad de expresión, de derechos humanos, digamos. Entonces, por ahí no tenemos mucho que hacer. Lo único que podemos hacer, pues, es pedirle a la autoridad, pues, que se apegue a esa Constitución, a esa normatividad internacional, ¿no? Así es. Entonces ahí creo que sí tenemos que decirlo. La autoridad se tiene que sujetar, digamos. Tiene que dejarse llevar por esta parte, no tiene de otra. Así es. Y en el caso de los medios y de los periodistas, pues ese es un gran reto, porque nosotros sabemos perfectamente las grandes diferencias y los grandes abismos que hay entre las y los periodistas.
en diferentes regiones del país. O sea, ejercer el periodismo en este México es en muchos Méxicos, ¿no? Entonces, creo que ahí hay que trabajar muchísimo en la profesionalización del ejercicio periodístico, en los códigos de ética. Si para empezar, los códigos de ética no nos los tiene que venir a dictar nadie, mucho menos el presidente, ¿no? Claro. O sea, ellos pueden sugerir, pueden opinar, pero los códigos de ética no los puede crear una autoridad. O sea, tienen que ser creados por los propios periodistas y, digamos, pues empezamos por una ética muy personal, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que hay mucho que hacer, hay mucho que profesionalizar en el periodismo, hay mucho que profesionalizar en los propios medios de comunicación, pero pues desafortunadamente ahora nos toca vivir en un país en una situación de emergencia que no quiero dejar de reiterar, porque hoy más que nunca el periodismo es una actividad prioritaria y es una actividad que se tiene que garantizar de cualquier forma. Ajá. Y el Estado tiene la obligación de proteger esta actividad, ¿no? No es un favor, no es algo que nos tengan que dar porque así lo decide alguien, no. Es un derecho que hay. Entonces, el periodismo y la labor de los medios de comunicación hoy, en una emergencia sanitaria, es fundamental. Y cualquier autoridad, en cualquier nivel, la tiene que garantizar. O sea, yo creo que eso es fundamental, que hay que profesionalizar, que hay que hacer un mejor periodismo, estoy de acuerdo. Y también lo que hay que hacer es pues acabar con el tema de impunidad que hay en torno a este ejercicio periodístico. Y obviamente que México desafortunadamente sigue siendo uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Entonces, en estas condiciones, pues la verdad es que este tipo de opiniones pues no contribuye para nada a garantizar la seguridad. Nosotros nos hemos reunido con muchos periodistas y algo que hemos escuchado en todo este tiempo es el temor que muchos de ellos tienen, porque pues dicen, bueno, con este discurso, lo mismo un presidente municipal que cualquier otra autoridad nos descalifica, nos criminaliza, y entonces como que ya ahora qué hacemos, ¿no? Claro. La verdad es que escuchar estas expresiones no es nada fácil, porque nosotros como organizaciones defensoras estamos en medio de esta situación, ¿no? Así es. Hay un factor, solo para cerrar esta extraordinaria conversación, Balbina, hay un factor que aquí me parece que no estamos tomando en cuenta y que me gustaría planteártelo. Tú que conoces el panorama nacional de la circunstancia periodística en México, el factor de la sociedad. Es decir, este asunto de la relación prensa-gobierno tiene un tercer elemento que no participa y que es la sociedad. ¿Qué papel tienen que jugar quienes nos están escuchando, quienes nos ven, quienes consumen los medios de comunicación? ¿Qué papel tendría que jugar en este diferendo la sociedad mexicana? No, bueno, el papel de la sociedad es ser más exigente. O sea, el papel de la sociedad es ser más exigente con sus gobiernos y con sus medios de comunicación. Ese es el papel. No vamos a inventar ninguna otra cosa, porque me parece que eso es lo fundamental. ¿Cómo podrían ser más exigentes con ambos polos? Bueno, con el gobierno tiene que ser más exigente en el sentido de que debe haber un respeto, de ambos lados. Pero sobre todo que se tiene que apegar cualquier autoridad a la normatividad que rige este país. Claro. Empezando por la Constitución. Fundamental. Entonces, es con relación a la autoridad. Ahí no le vamos a dar más vueltas porque eso ya está escrito. En el caso de la sociedad tiene que ser también más exigente con los medios de comunicación, con los periodistas. Y ser más exigente implica exactamente pues, defender más sus derechos como audiencia. O sea,
algo que no existe en este país y que sí existe en otros países como Europa es el tema del derecho de las audiencias. Claro. O sea, la sociedad, no hay una cultura, primero, porque este tema del derecho de las audiencias es algo muy reciente que yo recuerdo, debe tener 5 o 6 años. Sí, cuando mucho 10. Ajá. Entonces, no hay una cultura. Una, porque no se difunde demasiado. Dos, porque no hay esa costumbre de reclamar, de pedir, de exigir a los medios mayor transparencia, mayor información más certera, información más amplia. Así es. Digamos, hay una sociedad en México que no está lo suficientemente, activa en ese sentido. Entonces, en ese aspecto creo que la sociedad también tiene una responsabilidad. Y digamos, no, la sociedad no va a ser el árbitro de todo esto, sino que la sociedad se tiene que también involucrar en todo esto, ¿no? Involucrar en el sentido de, pues sí, o sea, la sociedad es la que elige este gobierno, ¿no? Claro. La sociedad es la que, como dicen, cada quien tiene el país que merece, ¿no? Cada quien tiene los medios que merece, y hasta hoy, pues muchos no han cambiado demasiado. Entonces, sí creo que el país está en una oportunidad, la sociedad hoy tiene una gran oportunidad de ser más exigente con ambos, con el gobierno y con los medios. Y en ese sentido es la única, digamos, es la única que puede hacer este tipo de reclamo. Claro, claro. Y ahí empujar el cambio también. De ahí empujar el cambio. El cambio no va a venir de arriba. Exacto. Exacto. Balbina Flores, representante en México de Reporteros Sin Fronteras y una extraordinaria periodista mexicana a quien respeto mucho. Muchas gracias por esta conversación. Muchísimas gracias, Luis Guillermo, y pues un abrazo, y ahora sí que a quedarse en casa y a cuidarse y a empujar hacia adelante a estos medios. Empujamos hacia adelante. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, Luis Guillermo. Acaba de escuchar usted, ella fue Balbina Flores, representante en México de la organización Reporteros Sin Fronteras. Esta conversación me interesaba muchísimo porque este programa no se trata de hacer un juicio sumario contra el presidente, está completamente alejado de eso. Se trata de entender lo que está pasando en la relación entre el presidente de la República, el primer presidente de un gobierno de izquierda en este país en prácticamente 6 décadas, y un conjunto de medios que estaban acostumbrados a una relación, ya lo mencionaba Balbina en algún momento, estaban acostumbrados a una relación distinta, perversa, con el poder presidencial, y que al romperse esos vínculos, pues están a la deriva, están en un libre albedrío, en el que además juegan muchos factores, principalmente el asunto del dinero, que veremos un poco más adelante con mucho mayor detalle, y que además hay una nueva dinámica de agresiones abiertas, francas, del presidente hacia ciertos periodistas, hacia ciertos medios, pero también de ciertos medios hacia el gobierno. Y esos dos polos, esos dos caras de esta confrontación que ya mencionábamos, pues están ahí en disputa. Y tenemos que entenderlo, pero tenemos que entenderlo a cabalidad. Y sin tratar de matizar ni una posición ni la otra. Esa es la tarea que nos proponemos en Radar. Por eso me interesaba muchísimo la posición de una periodista que, si bien conoce el entorno mexicano, tenía sobre todo una visión muy global del asunto, y esto, por supuesto, que era en beneficio de usted. Vamos a hacer un pequeño corte y volvemos en unos minutos más, porque, mire, le voy a hablar sin matices. Vamos a hablar de la prensa independiente que existe en México, la prensa independiente que busca, que está intentando hacer cosas nuevas y que, bueno, parece que el presidente no la conoce o no la ve, pero que ahí está, y se la quiero presentar a usted, porque usted sí debe conocerla, usted sí debe saber dónde están ubicados estos periodistas que están intentando darle la vuelta a esta dinámica podrida, a esta dinámica contaminada, sucia de la relación de los medios con el gobierno, pero también tenemos que hablar de otra cosa,
tenemos que hablar de los medios que se han convertido en favoritos del gobierno actual, porque también es una discusión que toca esto que estamos hablando. No se vaya, continuamos en unos momentos.